Saludos oyentes de la Noche de Radio, gracias por escucharnos. Hoy es miércoles 31 de julio del año 2024. Y desde las 3 de la tarde está en marcha ya el dispositivo de la DGT previsto para la operación especial del 1 de agosto en nuestras carreteras. 3.100.000 desplazamientos esperan solamente durante estos 2 días para disfrutar los afortunados de un merecido descanso. Operación salida también hoy en el Gobierno de España, en el Palacio de la Moncloa, donde se ha activado en su caso el dispositivo de cierre por vacaciones a las 12:13 del mediodía, que es cuando Pedro Sánchez ha salido por la puerta tras su última comparecencia antes del parón estival y de aceptar algunas preguntas de la prensa. 6 turnos de preguntas en concreto. No nos gusta hablar de cierre del curso político porque todavía nos queda por resolver el gran enigma del que dependerá todo lo que vaya a venir a partir de septiembre. Habrá gobierno en Cataluña, nos vamos a elecciones. Esto se va a despejar a lo largo del mes de agosto que comienza mañana. Quizá porque algunos ya intuyen que a lo mejor el mes no está tan resuelto como otros esperan, han querido aprovechar la despedida antes de las vacaciones para fijar posición porque nunca se sabe lo que se puedan encontrar a la vuelta de las vacaciones. Y cualquier momento es bueno. Es lo que ha debido pensar Emiliano García Paje, presidente castellano-manchego, que hoy, ¿cómo lo debe ver? Que hoy ha decidido salir rosa en mano. Siempre he defendido que le ofrezcamos a los españoles esta hermosa flor. La flor, no solo las espinas. Lo que no acaba nunca de concretar Paje es si para él las espinas siguen siendo los independentistas o que se siga cediendo su partido a los independentistas o si las espinas son Pedro Sánchez. Porque hoy su declaración, como ya anunció ayer, iba por el acuerdo con Esquerra para regalar a Cataluña la soberanía fiscal. Y sí, Paje ha dicho que es intolerable, que es grosero, que es insolidario, que afecta al bolsillo de la gente, que espera que su partido no lo avale. Ayer, el presidente de la Diputación de Cuenca, que estuvo presente en la reunión de la Ejecutiva, no votó en contra del acuerdo de Esquerra, se abstuvo, pero no en contra. Por eso, la respuesta de Sánchez, mientras los avisos del varón castellano-manchego no vayan más allá de las palabras y de sacar una rosa, seguirá siendo esta. Yo creo que, hablando de Emiliano García Paje, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España. Hoy el presidente del Gobierno ha comparecido en el Palacio de la Moncloa en este cierre por vacaciones, como decimos, la rueda de prensa de balance de lo que llevamos a esta hora de curso. Y podría haber comenzado Sánchez su rueda de balance, pues el formato hoy además era el idóneo, contándonos que en estos 8 meses, desde el inicio de la legislatura, su gobierno solo ha conseguido aprobar 4 leyes. 4 leyes, además tan relevantes como la amnistía, la de los pinganillos, la reforma de la Constitución para permitir hablar lenguas cooficiales en el Congreso, la de las enseñanzas artísticas superiores y la ley de paridad que aprobó la semana pasada. 4. ¿Y qué otra prueba de fortaleza de su gobierno podría habernos contado hoy el presidente en esa rueda de prensa? Es que en estos 8 meses ha acumulado 33 derrotas parlamentarias. La última también la semana pasada, 2 tan sonoras como la del techo de gasto y la ley de extranjería. Sin embargo, Pedro Sánchez ha preferido comenzar por lo económico, su habitual recurso con el que demostrar esa habilidad que tiene el de retorcer las cifras. Les vamos a ahorrar esta parte inicial, que para eso están después hoy Beatriz García y Domingo Soriano a partir de las 10:30 de la noche en nuestra tertulia económica, pero sí les vamos a pedir que escuchen la parte de las preguntas. Porque aunque el curso político, es verdad, a algunos se nos ha podido hacer excesivamente largo, en este instante son dos los grandes temas que nos ocupan y que preocupan al presidente del gobierno porque de ellos depende ya no solo su propia supervivencia política, sino también la personal. El caso que afecta a su mujer y la investidura en Cataluña.
Hoy la expectación era mayor de la habitual porque ayer se le preguntó en el Palacio de Maribén, tras su despacho con el rey, por la declaración ante el juez y la utilización de la abogacía del Estado para querellarse contra él. Y Pedro Sánchez nos emplazó al día de hoy para escuchar sus explicaciones, por eso decimos la expectación era mayor. Ayer, ya lo comentamos, no deja de ser contradictorio que el presidente del Gobierno, en calidad de presidente, acuse al juez de prevaricar porque, habiéndole citado como esposo de la investigada, no le ha dejado testificar por escrito como presidente. Y lean la información que publica hoy Carlos Cuesta en Libertad Digital, en la que juristas consultados señalan ya que el uso de la abogacía del Estado para tratar de apartar al juez Peinado podría ser constitutivo de prevaricación o de malversación de caudales públicos, porque si Sánchez fue citado como esposo de la investigada, la querella, en este caso, debe ser personal. Y ha sido la primera de las preguntas que hoy se le ha trasladado al presidente en esa rueda de prensa. Pregunta formulada por Televisión Española. Y Sánchez justifica el uso de la abogacía del Estado para impedir que avancen las diligencias y para tratar es el objetivo de ganar tiempo hasta esa fecha, la del 30 de septiembre, que es cuando la audiencia provincial debe decidir sobre si quitar o no el caso al juez Peinado. Pregunta sobre la querella, van a escucharlo, y respuesta de Pedro Sánchez, en la que acaba colando también su nuevo estribillo a partir de ahora contra el Partido Popular. Tras la querella por prevaricación contra el juez Peinado, si considera que este magistrado, que el juez Peinado, está haciendo lawfare. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la Presidencia del Gobierno de España, porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la Presidencia del Gobierno de España nada más y nada menos que desde 1886. Por cierto, con un montaje ayer, tengo que decirles, en fin, a mí me pareció ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa. Absolutamente patético, bochornoso. Que si es Vox, que es Mano Limpia, que si es Hazte Oír. Pero por favor. Bueno, se defiende la dignidad de la institución, de la presidencia del Gobierno, se reclama la separación de poderes y yo lo que tengo que trasladarle a la ciudadanía española son dos cosas. La primera, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y, en segundo lugar, que este Gobierno está a lo importante. Pues esto es lo que tenemos. Un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. ¿Y cómo fabula? Pues en lugar de hablar de crecimiento económico te habla de un ocaso. En lugar de hablar de avances sociales, pues identifica la migración con la delincuencia. Y en lugar de aportar y arrimar el hombro para resolver la crisis institucional derivada del conflicto en Cataluña, pues a todo lo llama golpe de Estado. La ley de amnistía, un golpe de Estado. El acuerdo o el preacuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC, otro golpe de Estado. Bueno, en fin, es que España se rompe, España se hunde, pero si España es más próspera y está más unida que cuando nosotros la recogimos en el año 2018. Este tono lo ha mantenido el presidente del Gobierno en el resto de respuestas, lo van a comprobar ustedes ahora. La segunda pregunta se la ha hecho el periodista del Español, Fernando Garea. Ayer, aprovechando el día de la citación judicial, les recordamos en este programa las 5 grandes cuestiones a las que Pedro Sánchez sigue sin dar respuesta, al menos no las ha desmentido, relacionadas con el grado de conocimiento de los negocios que se están investigando de su esposa. Desde las reuniones con Barrabés, a las cartas de recomendación, la cátedra, el software, Globalia, los Hidalgo, el Africa Center. Pues escuchen, porque la pregunta del compañero periodista no ha podido ser, además, hoy más concreta, más precisa. La única ocasión, desde que comenzó la investigación judicial, en la que se le ha podido preguntar al presidente del Gobierno con esta claridad. La única porque ocasiones ha habido pocas. Más allá de la actuación judicial y el legítimo derecho de defensa, estaría la explicación política que aún está pendiente, y ya que usted ha invocado antes la transparencia y la dación de cuentas, le quería plantear algunas cuestiones que todavía están pendientes de aclarar sobre el caso de Begoña Gómez, de su esposa. Por ejemplo, si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en Moncloa,
si usted participó en alguna y si tuvo conocimiento de las llamadas cartas de interés que se habían presentado. Yo creo que he dado explicaciones políticas suficientes en el Congreso de los Diputados. Insisto, es un no caso que viene derivado de la frustración y de la impotencia de una oposición que ha renunciado a la batalla legítima de las ideas y, por tanto, demostrando que tienen un total y fracaso y estruendoso fracaso de su proyecto político, ¿no? El presidente del Gobierno no ha dado explicaciones. Ninguna. No es cierto, en el Congreso de los Diputados. Tampoco lo hizo ayer. Tampoco hoy. Y a preguntas, ya lo han escuchado, muy concretas. Ha habido un tercer intento, una tercera pregunta, última además de las 6 que se han permitido, sobre este caso, sobre el caso de su esposa, que ha dado pie a Pedro Sánchez a acusar de antidemocrático a todo aquel que no se posicione del lado de una causa judicial que el Gobierno y él sigue asumiendo como propia. Si sigue creyendo en este caso en la justicia de nuestro país. A mí lo que me resultó ayer extraordinariamente patético es ver a organizaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba y, por tanto, podía posteriormente decir a los medios de comunicación no sé qué sobre la testifical. Realmente es muy patético, es muy bochornoso. La democracia española es afortunadamente mucho mejor que eso. Que ver si es hazte oír, si es manos limpias, si es Vox. Por favor, por favor. Para que vean ustedes la diferencia de trato que hoy Pedro Sánchez ha tenido hacia otros partidos, solo hace falta que escuchen a continuación 2 momentos más. Destinatarios de, en este caso, sus halagos, los separatistas de Esquerra, con quienes ayer cierra ese acuerdo que dicen ellos preacuerdo para investir a Salvador Illa. Ayer, martes no, el lunes en realidad. Y que hoy ha sido el otro gran asunto en esa rueda de prensa. Escuchen. Reclamo, por supuesto, el respeto y el reconocimiento a un partido político independentista como Esquerra Republicana, que gracias a la negociación, al acuerdo, pues ha logrado importantes avances para reforzar el autogobierno en Cataluña, y gracias a ello también pues vamos a poder lograr, si al final así las bases de Esquerra Republicana el próximo viernes lo deciden, lograr abrir un tiempo nuevo en Cataluña. Desde el punto de vista mío como presidente del Gobierno, yo lo único que he hecho ha sido siempre reconocer la labor que ha tenido Esquerra Republicana en toda la tarea de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña. En segundo lugar, también de avances sociales que hemos podido sacar adelante en el Congreso de los Diputados. Y finalmente, creo que, en fin, el esfuerzo que todo ello está implicando para abrir una nueva etapa en Cataluña. Esfuerzo, agradecimiento, respeto a Esquerra. Para no perder la perspectiva, conviene recordar a quién le está dedicando Pedro Sánchez estas palabras, estos cumplidos. ¿Ante quién necesita seguir humillándose de esta forma? El PSOE no hace, al PSOE se le obliga a hacer. ¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros? No se la juegue, créame. Es bastante probable que de aquí a un tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera. Somos 7. Y esto es la mesa. Falta la investidura. Los presupuestos, pues que primero llamen al Partido Popular. Próxima parada, referéndum. Pero vimos a un Pedro Sánchez que está en la derecha del señor Zapatero del año 2004. Señor presidente, ¿qué ha venido a hacer hoy aquí? Y si excepcionan, Vox y PP entran en Moncloa. Si Pedro Sánchez pues no respeta a nuestro país, pues será muy complicado que pueda gobernar el suyo. Ay, amigo, ¿qué pasará de aquí a 4 años? Con escuchar a Gabriel Rufián es suficiente. En nuestro resumen de las 8:30 les vamos a contar algunas novedades respecto a la negociación con Esquerra, porque ha reaparecido su exlíder, que es Oriol Junqueras, y que aspira, ya lo saben, a ser reelegido en el Congreso de noviembre. Ya les avisamos de que, desde luego, no lo ha hecho para allanar el camino a ella. Y además, ahora, en breve, nuestro compañero Rubén Fernández también nos va a dar algunas claves. Pero antes, preguntas hoy en esa misma sala de prensa por el asunto catalán, por la hemeroteca. Sobre el acuerdo con Esquerra, ayer dijo que era un acuerdo bueno para España, pero ¿qué ha cambiado para que algo que hace unos días el Gobierno rechazaba, como esa especie de concierto económico para Cataluña, hoy sea positivo? Porque hay un cambio respecto a la postura que mantenía el Ejecutivo hasta hace nada. Este es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. Lo es.
Y todos los socialistas quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Todos. O al menos una mayoría amplia. Yo estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿Se dan cuenta de que el presidente del gobierno y en el Partido Socialista en general siguen rehuyendo de profundizar en los detalles de ese acuerdo más allá de decir que les hace muy felices? 8.700 son los militantes que tienen en su mano resolver el próximo viernes el asunto de la investidura de Salvador Illa. Dice Sánchez que van a respetar su tiempo, pero si ayer en el PSC nos emplazaban al sábado para pronunciarse, ellos también decían que querían respetar la consulta de las bases de Esquerra, hoy ha tenido que salir la número 2 de Illa a vender que es un pacto para avanzar y que sí, que se va a cumplir con lo prometido. No estaba previsto escucharles hasta el sábado, porque aquí es donde estaría ahora la gran duda entre los más críticos de Esquerra. En realidad, la única duda. ¿Cuándo y cómo se va a formalizar lo pactado ayer? ¿Pero se va a respetar de verdad? Por eso esta pregunta hoy a Pedro Sánchez era tan pertinente, esta que van a escuchar a continuación. Que no se quiera entrar en detalles de ese acuerdo significa que pueda haber cambios. Perdona que insista en las preguntas de mis compañeros sobre Cataluña, porque no entiendo por qué se puede considerar extraordinario el acuerdo y luego no entrar a valorar el contenido, ¿no? El contenido que ya tenemos por escrito habla de un concierto para Cataluña, que es justo lo que se negaba hace unas semanas. Se consideraba la vicepresidenta y ministra de Hacienda que no tenía poco sentido. Entonces la pregunta es si ha cambiado la postura del Gobierno o si es que el Gobierno piensa que puede cambiar ese preacuerdo una vez que ya haya sido validado por las bases de Esquerra. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es negociar bilateralmente con las comunidades autónomas, como hemos hecho con Baleares, con Canarias, con todas y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país, y también hacerlo desde el punto de vista multilateral. Eso viene reconocido y recogido en el acuerdo o en el preacuerdo. 2. Además de la financiación singular, se habla de la solidaridad interterritorial. Y me parece muy importante. Me parece muy importante que un partido independentista se comprometa con esa solidaridad interterritorial. Porque al final lo que demuestra es que hay un sentido socioeconómico que trasciende las fronteras de Cataluña y que compromete también a las partes firmantes en el desarrollo económico y social del resto del territorio del Estado. Y enfrente de este acuerdo está Puigdemont. Junts sigue tratando de deslegitimar el pacto y se burla de Esquerra por venderse de manera anticipada mientras continúa calentando un posible regreso. No olvidemos que la potestad para convocar el pleno de investiduras del presidente separatista del Parlamento, que es Josep Rull, que es del partido de Puigdemont. De él depende decidir si es Salvador Illa el que tiene los apoyos para acudir a una investidura. Le han preguntado a Sánchez por la posibilidad de perder sus 7 votos en esta legislatura, los de Junts, los del partido de Puigdemont. No olvidemos cómo acabó la última votación la semana pasada, la de la senda de estabilidad de los presupuestos. Me gustaría preguntarle si tras el preacuerdo entre el PSC y Esquerra y si finalmente se materializa la investidura de Salvador Illa, ¿cree que le resultará posible mantener a Junts en el bloque de la investidura para incorporarle precisamente a la formación de Puigdemont a un pacto presupuestario y también si en este sentido también podrían lograr que apoyen las reformas legislativas a las que daría lugar el desarrollo de este nuevo sistema de financiación singular para Cataluña? Yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión y una lectura crítica de lo acontecido en 2017. Y en ese contexto, pues yo espero también que Junts per Catalunya pues haga una lectura de cuál es el mandato de las urnas en Cataluña y, por tanto, pues haga una oposición útil, también constructiva, en beneficio de Cataluña y, por tanto, también en beneficio de España con la aprobación de unos presupuestos generales del Estado, ¿no?, en 2025. Rubén Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. Hoy en Moncloa echan el cierre por el parón estival, pero suponemos, Rubén, que no será un cierre total, que alguien van a dejar de guardia estos días, porque, hombre, la cosa en Cataluña cerrada a estas horas no está. Sí, no. Además, se espera que la investidura, si sale ratificada por las bases de Esquerra de
Salvador Illa sea la próxima semana, y sí que nos prometen que siempre va a haber alguien de guardia, bien algún ministro, bien algún portavoz del partido que siempre estará ahí echando gasolina, manteniendo viva esta llama informativa y confrontando con el Partido Popular, que también esperan que tenga algún portavoz de guardia durante este verano. Así que la actualidad no va a parar y la verdad es que seguiremos con dimes y diretes de los políticos durante todo el mes de agosto. Rubén, asunto con pacto con Esquerra. Hemos escuchado ya Paje, pero ¿hay más voces de peso en el partido que puedan suponer un verdadero riesgo para que el trámite de la soberanía fiscal para Cataluña quede en nada? Sí, hay una voz que está todavía sin conocerse y no hemos conocido, pero que nos aseguran que la vamos a saber este viernes. Uy. Y es de vital importancia porque es la del otro varón del Partido Socialista que está bajo un régimen común de financiación. Es Adrián Barbón. Nos dicen que este viernes se pronunciará y nos aseguran que va a ser bastante crítico también con este pacto de financiación. Y la verdad, sondeando a algunas federaciones, sí que nos reconocen que la oposición es cada vez más creciente en el seno del partido y que aquí, a diferencia de la amnistía, nos jugamos mucho dinero, nos lo dicen algunas fuentes. Incluso en el seno del partido dudan que al final el concierto llegue al Congreso. No solo hay divergencias en el PSOE, también partidos integrados en Sumar, como Chunta y Compromís, que han anunciado su voto en contra. Así que muchos en el Partido Socialista creen que igual al final no se acaba votando en el Congreso. Y es que esto es una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Veremos cómo se articula, si es que lo quieren articular, si hay una toma en consideración y si en esta toma en consideración sale adelante, porque la verdad es que cada vez, como te digo, más voces dicen que al final no va a llegar al Congreso, o al menos esto es lo que ellos se quieren creer, porque la verdad es que muchos siguen en estado de estupefacción con este nuevo viraje de Pedro Sánchez. Pues se le complican un poco las cosas, sí, al Partido Socialista y al presidente del Gobierno, los cálculos, al menos respecto a lo que pueda suceder en estas próximas horas. Por cierto, Castilla-La Mancha, su presidente también ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, se ha presentado contra la ley de amnistía. Atentos a esta profecía de Sánchez hoy. Por cierto, que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía, en fin, mi opinión, es que van a perder ese recurso. Es que este momento nos suena bastante. Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Madalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años. El Tribunal Constitucional también va a tener un papel clave en los próximos meses. Rubén Fernández, muchísimas gracias por contarnos las novedades y pendientes de lo que pueda pasar el viernes, porque según nos has contado pueden cambiar mucho las cosas. Sí, vamos a ver si sale adelante esa investidura y si las bases de Esquerra lo ratifican. Gracias, Rubén. Buenas noches. Un saludo. La noche de Dieter, en Es Radio. 8:24 de esta tarde, 31 de julio del 2024. En el ámbito internacional, fuera de España, seguimos, claro, muy pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela. Después del fraude electoral protagonizado por Nicolás Maduro y la respuesta que están dando los venezolanos y la oposición, que han decidido no rendirse, al régimen no le ha quedado otro recurso que hacer lo que mejor sabe hacer, que es recurrir a la violencia. Borja Medina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La oposición venezolana está denunciando una catarata de asesinatos, de secuestros y de persecuciones. Eso es, la líder opositora, María Corina Machado, está alertando de la escala de represión que está llevando a cabo el régimen de Nicolás Maduro en todo el país. El balance es demoledor. En las últimas 48 horas ha habido más de 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzosas y al menos 16 asesinatos. Esa es la cruel respuesta que está dando Maduro a la movilización ciudadana que está protestando por el fraude electoral del pasado domingo. A pesar de esta represión por parte del régimen chavista, la oposición ha asegurado que no se va a rendir y que van a luchar hasta el final. El opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado por Maduro durante casi 5 años, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio Es la Mañana con Rosana Laviada. Leopoldo López ha hecho un llamamiento a los venezolanos para revertir la situación. Hubo una elección, se ganó masivamente. Había quienes en el pasado decían
la única manera de ganar una elección es ganarla por paliza. Bueno, no hay mayor paliza en una elección que 70-30 y a pesar de eso la dictadura desconoce. Maduro sigue aferrado en el poder, sigue amenazando, sigue dando instrucciones para reprimir y creo que es muy importante entender que este proceso y la victoria que se ha venido construyendo a lo largo de todos estos años de lucha y muy particularmente en estos últimos meses, depende de la gente. Si no han tenido ocasión de escuchar la entrevista a Leopoldo López, que ha sido tremenda, tienen ocasión de hacerlo en Libertad Digital. La tienen ahí íntegra esta mañana con Rosana Laviada, desde luego que merece la pena escucharla. 3 días después, el chavismo sigue sin ceder. A esa violencia que está llevando a cabo contra los venezolanos hay que sumarle además que Nicolás Maduro continúa, Borja, desafiando a la comunidad internacional y sigue sin publicar las actas electorales que se le viene reclamando. Sí, ya no solo que lo haga la oposición venezolana, Esmeralda, es que, como decías, buena parte de la comunidad internacional también está exigiendo al régimen chavista la publicación de esas actas para poder reconocer los resultados electorales del pasado 28 de julio. Son muchos los actores y los países que lo están reclamando. Por ejemplo, la ONU, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, el G7, Estados Unidos, Colombia, Chile, México, Argentina, Italia, Portugal, Perú, Costa Rica, El Salvador, entre otros, y también lo ha hecho, Esmeralda, España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la situación en Venezuela durante su balance de fin de curso político. Seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Y por tanto hago un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas. 3 días ha tardado en pronunciarse Pedro Sánchez y lo hace para llamar a la calma, pues que se lo digan a los venezolanos. Otra de las claves que va a influir en el devenir político de Venezuela es el papel que vaya a jugar el ejército en todo este proceso. Escucharon ustedes la misma noche electoral el mensaje de María Corina Machado. Hoy mismo lo ha hecho también el candidato Edmundo González Urrutia. Escuchen el análisis que ha hecho para este programa Román David Ortiz, que es analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. El problema fundamental es que Maduro evidentemente no va a abandonar el gobierno y va a aceptar la voluntad de las urnas. Entonces, el papel del ejército es fundamental porque va a haber protestas masivas y las está habiendo ya. Y los militares son los que Maduro va a enviar para tratar de proteger su régimen. La clave para la supervivencia de Maduro es que el ejército permanezca fiel a él y al mismo tiempo la oposición sabe que las posibilidades que tiene de que de alguna manera el veredicto de las urnas que ha derrotado masivamente a Maduro se haga realidad, es decir, que Maduro abandone el gobierno, depende de que el ejército abandone al régimen y se decida no defenderlo y lo permita caer. Entonces, por eso el ejército tiene un papel central. Al final del día es el que va a determinar, digamos, quién es el ganador en la confrontación entre la oposición democrática y en la dictadura de Maduro. Aunque la expectativa es que parte del ejército abandone a Maduro, es muy improbable que eso suceda, porque con toda seguridad los servicios de seguridad al servicio de Maduro, junto con el apoyo que recibe de Rusia y de Cuba, de la inteligencia rusa y cubana, están, digamos, controlando a los militares y previniendo que haya cualquier movimiento de disidencia entre las Fuerzas Armadas. En consecuencia, es muy probable que el ejército continúe apegado al régimen y que no haya la posibilidad de que hagan un movimiento en contra de la dictadura. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.